Ernesto, avísame cuando esté completo. Se solicita a los diputados del PAN no obstruir la visibilidad del señor secretario hacia el Pleno ni tapar el escudo nacional. Ahí estamos bien. Gracias, presidenta. Adelante. Muy buenas tardes, señor secretario. La bienvenida a usted y a todo su equipo de trabajo. Señor secretario, este es prácticamente el tercer paquete económico que presenta usted ante esta soberanía. Y realmente, en todas las expectativas que nos ha hecho llegar año con año, ha fallado la precisión con que usted ha presentado este paquete económico. Diputado Telles Hernández. Sí. Con estas pancartas no logro ver el Pleno por un lado y me están señalando que el diputado Leonel Godoy está solicitando la palabra. ¿Pueden bajar, diputado? ¿Podría bajar? No logro ver al diputado. ¿Podrían bajar esta? Ya. A las laterales. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto solicita la palabra? Gracias, presidenta. Era precisamente una moción de orden. Volvieron a taparme la visión del diputado. ¿Podría bajar su cartel? Creo que es una falta de respeto. No se logra ver. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero creo que es una falta de respeto que se comete con la presidenta de la mesa directiva porque no se miraba. Agradecemos al diputado que ya nos hizo el favor de bajar su pancarta. Muchas gracias. Era eso, presidenta, una moción de orden para ese sentido. Gracias. Y gracias al diputado por bajar su cartel. Continúe el diputado Telles Hernández. Gracias, presidenta. En ese sentido, lo que nosotros vemos en este presupuesto es nuevamente una expectativa fantasiosa. Dicen que creceremos el próximo año entre el 2 y el 3% del PIB. Nada más falso. Solamente hay que ver las expectativas de organismos internacionales financieros y de calificadoras evaluadoras crediticias que han colocado al crecimiento de México en por lo menos 1.3%. ¿Cómo creer que se dará este crecimiento económico si durante todo el sexenio de López Obrador tuvo un mediocre crecimiento económico en nuestro país de apenas el 0.9%? Muy lejos, por cierto, del 2.5 de Enrique Peña Nieto y lejos del 2.1 de Felipe Calderón. Usted sabe perfectamente, señor secretario, que de no cumplir las expectativas de crecimiento se apretarán las finanzas públicas. Y esto irremediablemente nos va a tener que traer como consecuencia la contratación de más deuda pública. Y en este paquete económico se vuelve a trazar la ruta de 6 años de este gobierno, de este régimen, que lo único que han imprimido como sello es la deuda pública. Y hagamos un recuento. En toda la historia de México, para que lo entienda el auditorio, en toda la historia de México, la deuda pública ascendió a 10.5 billones hasta el año 2018. Y tan solo en 7 años de este mal gobierno se acumularán prácticamente 6.7 billones. Con esto quiero decirles que cerrará el 2025 con 8.3 billones de deuda adquirida únicamente por este gobierno. Es un crecimiento prácticamente del 80% en deuda. El sello característico de estos gobiernos es endeudar a los mexicanos. Y por cierto, señor secretario, los recortes son incomprensibles. No podemos creer que este paquete traiga un recorte a salud con 30,000 millones de pesos cuando hay 50 millones de mexicanos con carencias básicas en materia de seguridad, cuando no ha funcionado la megafarmacia
que apenas surte 3 recetas en promedio al día, cuando no ha funcionado el sistema de salud y se han dejado hasta 15 millones de recetas médicas sin surtirse. Pero también, ¿cómo explica que hay 36,000 millones de pesos menos en seguridad, con la peor ola de violencia en nuestro país, con más de 200,000 muertos durante este régimen oficialista? Y la presidenta le falló a México y le falla también al Congreso. Va al G20 a hablar de medio ambiente cuando aquí en México se le recortan recursos al medio ambiente por 26,000 millones de pesos. Es una gran incongruencia hablar de esto. Pero por si fuera poco, ¿qué pasa con la educación superior en nuestro país? No es posible que hoy se pretenda hacer un recorte de 5,300 millones de pesos a la UNAM, 3,000 millones de pesos menos al Politécnico, 350 millones menos a la UAM, 900 millones menos a la Pedagógica Nacional, todas escuelas públicas de nuestro país. No nos podemos explicar dónde está el error cuando deliberadamente se le recortan recursos a 11 instituciones de educación superior. Pero casualmente el error trae un incremento de 1,400 millones de pesos a las universidades creadas por este régimen, en donde solamente hay adoctrinamiento político, como son las universidades Benito Juárez. Por eso, presidente, también nos sorprende que en el sistema ferroviario que anunció la presidenta venga incluido el tren del despilfarro, el Tren Maya, el hoyo fiscal que no tiene llenadera, 40,000 millones de pesos más al Tren Maya cuando se supone que ya estaba terminado. Esto hará que este tren del despilfarro termine con 560,000 millones de pesos en su construcción, un sobrecosto considerable de 3.5 veces el costo original. Termino con mi pregunta, señor secretario. ¿Cuáles fueron los mecanismos? ¿Cuáles fueron las directrices? ¿Cuáles fueron los datos macroeconómicos y microeconómicos que se tomaron en cuenta para quitarle recursos a salud, a seguridad, a la UNAM, al Poli, para darle al Tren Maya y dejar en el desamparo a miles y millones de mexicanos? Señor diputado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias. En el uso de la palabra. Duro. Con su venia, presidenta, las reformas del Pacto por México y del PRIAN crearon organismos tapadera para simular un cambio mientras pretendieron dejar intocado el régimen de corrupción, privilegios e impunidad. Vil gatopardismo. Hacían como que se cambiaba para que todo siguiera igual. Y ese fue el caso de varios de los llamados organismos autónomos, que hoy, por mandato del pueblo, habrán de fenecer. Por eso en su tiempo varios que seguíamos ahí en la izquierda, en la legislatura 2012-2015, votamos en contra de esos frutos podridos del Pacto por México que surgieron del peñanietismo. Órganos autónomos frente al pueblo, pero muy cercanos a los intereses económicos y al PRIAN. Autónomos al pueblo y cercanos a la derecha panista y priista. Los llamados órganos autónomos han costado al erario más de 32,300 millones de pesos. Repito, han costado más de 32,300 millones de pesos. La insurgencia política democrática de 2018 y 2024 es un mandato para un cambio de régimen a favor del pueblo. Un Estado fuerte
para responder al pueblo. Entiéndanlo bien, este es el constituyente de 2024 y todas las reformas constitucionales apuntan en esa dirección. El Estado debe recuperar sus capacidades esenciales para dar resultados a favor del pueblo. En el régimen corrupto del PRIAN prefirieron usar estos organismos para pretender lavar la cara de corrupción. No se justifican ya en la nueva época y en el nuevo tiempo de México estos organismos que surgieron como tapadera y que implicaron reparto de cuotas y espacios entre el PRIAN. Recuerdo bien cuando se discutía lo del IFET, lo de la COFESE, lo del INAI, que estaban negociando cuántos comisionados para ver cuántos le tocaban al PRI y cuántos le tocaban al PAN. ¿O qué no nos acordamos que Jimena Puente pasó de ser presidenta del INAI a ser candidata a diputada federal del PRI? Es la misma situación. Ya no se justifican gastos excesivos ni duplicidades. Lo que se salvaguarda con estas reformas son Presidenta, llame al orden a los de su partido, por favor. Un segundo, diputado. Ya no se justifican los gastos excesivos ni las duplicidades. Lo que se salvaguarda con la reforma son derechos esenciales. El artículo 6, en cuanto al derecho a acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, sigue intocado. Pero ya no un INAI sumiso y dócil con el PRIAN, que se convirtió en un ariete de la derecha contra la Cuarta Transformación. La COFESE, aquí dijeron 2, 3 casos, porque es lo único que en todo caso hay en años y años de existencia. Aquí cuando se fundamentó se decía que se iba a acabar con los poderes fácticos. Ya ahí siguen como si nada y la COFESE no los toca ni con el pétalo de una resolución. Todos los comisionados responden a intereses económicos y a grupos de poder. Y siempre los cabilderos viendo a ver a quién acomodan en estos órganos reguladores. Con esta reforma vamos a evitar duplicidades, gastos innecesarios y a fortalecer a instancias del Estado mexicano que están en el gobierno. La Comisión Federal de Competencia ahora estará adscrita a la Secretaría de Economía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. La Coneval en un órgano que a ver quién se atreve a decir que no sirve, como el INEGI. Va a estar bien resguardado el tema de la Coneval. El tema del INAI, yo le tengo mucho mayor confianza, como seguramente la mayoría y el pueblo de México, a alguien intachable como Raquel Buenrostro, para que sea la que maneje esto, a comisionados al servicio del PRIAN. Y los órganos de control del Poder Legislativo y del Poder Judicial, y el INE en el caso de los partidos políticos y los centros de justicia laboral, serán los encargados en el caso del acceso a la información. Concluyo, Presidenta. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Hidrocarburos estarán adscritas a la Secretaría de Energía. Lo que se duele en la oposición es que ya no va a tener a sus personeros en estos órganos. Eso se acabó. Vamos a recuperar un Estado fuerte, sin gastos injustificados y a garantizar derechos para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado.